Bueno, vamos a iniciar el acto, pero vamos a hacerlo, como somos todos de la casa, pues con una flexibilidad. Y dado que estamos en un tiempo extraordinario todavía, esperemos que en proceso de solución, de encauzamiento verdadero, pero esto nos lleva también a adoptar una mayor flexibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que van a intervenir varias personas, pero muy brevemente, por favor, porque ha sido algo que no teníamos inicialmente previsto y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pido que me ayuden, porque vamos a ver, una vez que yo realice la apertura, hablaría la directora general de Migración, Begoña Serrano. Posteriormente podría hablar, por ejemplo, si quiere decir unas palabrinas, desde el atril, igual que los demás, don Ignacio Buqueras, y también Víctor Mayala, que me lo ha planteado. Víctor, ¿dónde estás? Pues sería desde el atril, por favor, a sabiendas de que somos muchos y es una intervención breve. María Antonia también. Bueno, entonces a María Antonia, según el protocolo, pues la pondríamos detrás de Begoña, ¿os parece? María Antonia. Muy bien. Entonces Begoña, María Antonia, Ignacio, Víctor. ¿Alguien más, por favor, quería decir algo desde el atril? Yo. Venga, pues Fernando, me parece muy bien, que es hijo de José Luis. Fernando. Y propiamente en el programa figuraba la intervención de Olga, que es la presentadora oficial, y como es lógico, también de Carmina, a mi derecha, Entonces ahora haremos las presentaciones como corresponde. Bueno, queremos saludar también, como no puede ser de otro modo, a las personas que nos siguen desde la distancia, que se han hecho presentes a través de estos medios digitales. Concretamente yo estoy viendo ahora mismo, pero me consta que hay muchos más, y hasta podríamos averiguarlo si damos con la sección apropiada de esta pantalla que ante mí tengo, pero ya digo que veo, pues a mi derecha, a don Manuel de Barros Canuria, que es el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos, y a mi izquierda veo a un directivo que es don Patricio Güell. De manera que muchas gracias, pero hay más personas. Veo a Quintal Joaquín, María Carreño, que son directivos, etc. Bueno, gracias a todos por seguirnos. Yo sé que algunos han tenido dificultades, espero que se vayan solucionando, y con vosotros, con ustedes, pues este acto también se ve más arropado, con los que están en la sala, en el Salón Príncipe de Asturias, y con los que nos siguen desde casa. Estas son las tecnologías, Carmina, de las que hemos hablado estos días tú y yo mucho. Y ahora hay que pasar por esto, no hay más remedio. Es difícil, pero contamos con algunos técnicos que nos apoyan y nos facilitan. Bueno, pues muchas gracias. Si me lo permiten, yo tengo unas palabrinas aquí como de salutación a todos, que comienza por darles de nuevo las gracias por acudir al salón en el marco de estas medidas sanitarias, que a todos nos van contando para que todo discurra de la mejor forma, y esto hemos de seguirlo muy estrictamente, porque nos jugamos nada menos que la vida, la salud y la vida personal, propia y la de los demás. Entonces, por favor, que lo cuidemos mucho. Lo mismo al entrar que al salir. El centro asturiano tiene que distinguirse. Alguien nos decía el otro día, yo creo que con toda razón, que éramos una especie de faro de la cultura, un faro sociocultural en Madrid. Pues bueno, hay que demostrarlo. Esto no es un motivo para que uno baje la guardia, y menos en estas situaciones tan complicadas. Deseamos, por supuesto, que estén todos bien, al igual que sus seres queridos. Ya hace más de un año que se declaró el estado de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces son muchos los enfermos y los fallecidos en esta casa. Recuerdo incluso, estaba por aquí el Padre Ángel, que creo que se ha ubicado al final, ahora mismo no le veo. Padre Ángel, bueno, digo que son muchos. Incluso tuvimos una misa aquí al lado, en San Antón, y realmente pues llamaba la atención las decenas y decenas de personas fallecidas a lo largo de 2020. Personas a las que recordamos entrañablemente.
Una crítica situación sociosanitaria que nos ha golpeado también con fuerza desde el punto de vista institucional. Y pese a los embates, pues aquí estamos, y queremos seguir estando, porque bueno, es nuestra vocación el llevar este proyecto hacia adelante, un proyecto que ya es centenario, que tiene una larga raíz, se retrotrae a finales del siglo XIX, a veces surgen malentendidos, a veces surgen discrepancias, a veces hay intereses diversos, pero tienen que converger todos, porque esta es una institución compleja, plural, pero tiene que ser unitaria, y esto no lo podemos perder de vista nunca. Y además una institución que está llamada a impulsar ese civismo, ese sentido social y cultural que nos distingue. Así que muchas gracias a todos, porque me consta que en este salón hay personas, no solo de centro asturiano, sino de casas hermanas y de otras instituciones con las que tanto compartimos y con las que tanto queremos. Muy bien. Queremos saludar singularizadamente al padre Ángel García, que es Manzana de Oro, fundador y presidente, como todos sabemos, de Mensajeros de la Paz, una asociación galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, un verdadero filántropo. También queremos saludar a otro Manzana de Oro, como es Rafael Obeto, abogado maritimista, secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos. Contamos, como queda dicho, con Begoña Serrano, directora general de Migración y Memoria Democrática, llegada es profeso desde Asturias. Begoña, que es en gran medida la responsable de las competencias relativas a los asturianos en el exterior y también al retorno. Con ella, igualmente venida desde Asturias para este acto, María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, órgano colegiado de representación y participación de las comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía. Está también, que nos alegramos mucho, hasta el final no sabíamos si podía acercarse al salón, Ignacio Buqueras Ibar, empresario académico, presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España. Gracias igualmente, Ignacio. Y, entre otros, y perdonen por favor que no los enumere, pero para eso estamos aquí y con esa confianza a la que antes nos referíamos, flexibilidad, pues, y en los términos de don Cosme, pues puede levantar la mano si alguien no es nombrado. Está Cándido Alonso, de la hermana Casa de León, muchas gracias Cándido. Carmen Ruiz Ballesteros, de la Casa de Cantabria. ¿Dónde está? Vale, no ha llegado todavía. José Luis González, presidente de la Casa de Asturias en Guadarrama, y está también la vicepresidenta Isabel Rodríguez, muchas gracias. Javier Muñoz, de la Casa de Soria. Directivos de la Casa, está el presidente adjunto Andrés Menéndez, Pilar Riesco, secretaria general, y su esposo Luis Miranda, Maximiliano Suárez, Laurentino Castro, nuestro socio más veterano, yo creo, Francisco Fernández Tejero y esposa, está también Quintina Fernández, esposa de Joaquín Mancebo, Ángel González, está Gonzalo, que tiene un papel importante hoy, porque Gonzalo pues, nos va a embellecer el acto con las gaitas tan emocionantes, y otras muchas personas de la casa. A lo mejor casi era preferible ir uno por uno, me disculpa Cándido, le veo ahora mismo, y todos los demás, ¿no? En definitiva. Muy bien. Está Asunción Laredo, miembro de nuestro Consejo Superior, que tan buena labor realiza en muchos actos como presentadora. Francisco González y Teresa, Paco y Decisión, muchas gracias Paco, directivo de honor con Teresa. Josefina Rey está también, gracias Josefina, esposa de Ginés. Nina García, Manolo Granda, también, muchas gracias. Está Cristina y Marta Moret, gracias por acudir. Está Monse también por ahí, Joaquín. Y conmigo en la mesa, como digo, Carmen Vila, viuda de José Luis Casas. Gracias, Carmina. En el salón, además, está Fernando, que dirá unas palabras, Fernando Casas Vila, acompañado de su esposa y de sus hijas.
y con nosotros otros destacados personas, autoridades, a través de los medios digitales, ¿no? Olga Alberca a mi izquierda, Olga Alberca Pedroche, la presentación como queda dicho, y con este acto cumplimos con el deber de honrar a nuestro compañero y amigo José Luis Casas Villanueva. Un acto de respeto, de cariño, en honor al hombre, en honor a la persona, al compañero, al amigo. Se podría decir a la manera calderoniana que forma parte ya de ese hermoso himno de la milicia, que aquí la más principal hazaña es cumplir con la obligación, sin pedir y sin rehusar. Con arreglo a nuestros estatutos, José Luis Casas no podía recibir la manzana de oro si era directivo, por eso hasta que no dejó su cargo en la Junta no se le pudo conceder. Nos queda el consuelo de que sí la tenía otorgada, aunque no entregada, pues por razones obvias se hace hoy de manera póstuma. El acto estaba previsto para el 21 de abril de 2020. Lamentablemente, el estado de alarma declarado el 14 de marzo para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que duró varios meses, así como la enfermedad de José Luis, impidieron esa entrega. Hablé con él la pasada primavera y le propuse que una pequeña delegación, acaso integrada por 2 o 3 personas, como mucho, entre ellas un servidor, le entregásemos la manzana en su propia casa. José Luis me dijo que prefería que fuese en el salón, en este salón que ahora nos acoge. Por desgracia, su muerte el 10 de julio no lo permitió. Sé que José Luis está con todos nosotros y que le llena de satisfacción este acto, con su querida Carmina, sus hijos y sus nietas, y por supuesto también con todos nosotros. Hay en la retórica una figura que se llama antífrasis. Permite designar, por ironía, a personas o cosas con palabras que significan lo contrario de lo que se debiera decir. Por ejemplo, si me lo permiten, Celestina, nombre del personaje tan conocido de la obra de Fernando de Rojas, y nos remite a la idea del cielo, Celestina, pero en realidad es un personaje infernal. En el caso de José Luis, no hay antífrasis por ningún lado. Sus apellidos, como ahora nos va a recordar Olga, y todos sabemos, se vinculan con justicia a toda su trayectoria de trabajo en pro de las casas regionales, particularmente esta, de la que era vicepresidente, y como él mismo decía, memoria viva. Este compromiso impreso en el primer apellido, Casas, se refuerza en cierto modo con el segundo, Villanueva. Anuncia un trabajo en beneficio de la población, de la localidad, de la comunidad, de la ciudad, ámbitos en los que habitualmente se desenvuelve nuestra vida en común. A la mejora de esa vida, de esa convivencia entre autóctonos y foráneos, del dinamismo sociocultural propio de las sociedades plurales, dedicó José Luis con su trabajo en las casas regionales parte significativa de su vida y siempre desde el cultivo de las raíces, desde la asturianía. Con esta manzana de oro se reconoce formal y sobre todo cordialmente a José Luis, asturiano de Mieres. Se le reconoce por su contribución a Asturias y también al centro asturiano. Siempre tendrá un sitio de privilegio en esta su casa y por supuesto en nuestro corazón. Descanse en paz. Muchas gracias a todos. Y ahora, muchas gracias, vamos por favor a ceder la palabra según el orden previsto a Begoña Serrano, directora general de Migración. Muchas gracias, Begoña, es que eres tan amable. Gracias, Loretín. Buenas tardes a la familia, a estas nietas a las que no conocía, pero que tantas veces hablamos de vosotras, José Luis y yo. Es verdad que venimos de Asturias, es la primera vez que salimos de Asturias. Yo es la primera vez que salgo de Asturias desde que se declaró la pandemia. No asistimos a reuniones de gobierno, no asistimos a nada, pero cuando vi que iba a haber este acto, le dije a la consejera, voy a ir,
bueno, puede, de forma telemática, y dije, no, a este acto tengo que ir. Porque José Luis, más allá de ser el presidente de FICA durante casi mi trayectoria como presidenta, como directora de Migración, para mí José Luis era un maestro, era un amigo. A veces no valoras suficientemente incluso lo que tienes al lado, porque desde que yo empecé en emigración, José Luis estaba ahí. Fue cuando dejó de ser presidente de la FICA, cuando me di cuenta de cuál era y había sido su papel y de cuánto se le echaba de menos. Cuando veníamos y pasábamos por Madrid, mi marido y yo de vacaciones, íbamos a cenar o a comer con Carmina y con José Luis, y la verdad es que nos aburríamos a los dos. Al final acabábamos José Luis y yo, por una parte, que solo hablábamos de centros asturianos y de migración, y Carmina y Mario, mi marido, aparte hablando de otras cosas, porque como os digo, él, bueno, era un hombre que vivía la emigración, que vivía Asturias, que sabía muchísimo, y a quien sinceramente quiero y quise mucho. Como digo, bueno, pues era la emigración y era la familia, y sus nietas, y su hijo, y tú, y erais siempre también parte de la conversación, igual que lo eran, pues, yo recuerdo cuando yo tuve a mi nieta, pues Carmina y José Luis vinieron a Gijón y le hicieron un regalo que todavía tiene y conserva a mi hija con mucho cariño, y bueno, quiero decir que para mí es mucho más que un presidente era mucho más que el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos. Ahora voy a leeros una carta de la consejera de Presidencia del Gobierno de Asturias, que no tuvo la suerte de conocer a José Luis, pero que desde luego me ha oído hablar tanto de él que como yo digo, ya saber quién era, ¿no? Familiares y amigos de José Luis Casas, como le conocían todos, miembros del Centro Asturiano de Madrid, de los Centros Asturianos del Mundo, de la comunidad asturiana que reside lejos de la tierrina, muy buenas tardes a todos. Quiero acompañaros hoy desde la distancia física que nos imponen mis obligaciones como consejera en una tarde tan emotiva para todos nosotros, en este homenaje póstumo a la figura de José Luis Casas, una buena persona, un asturiano de ley, un trabajador infatigable al servicio de la colectividad asturiana, de la preservación de nuestra cultura y de nuestro patrimonio inmaterial, de nuestras tradiciones, de la difusión de la asturianía. No tuve la suerte de tratarlo personalmente, pero sí que tengo información de primera mano de lo que el presidente de honor de la Federación Internacional de Centros Asturianos ha supuesto para todos nosotros, para todas esas personas que vivamos donde vivamos, en cualquier lugar del planeta, estamos unidos por la vinculación a nuestras raíces, por un pasado común, por un sentimiento y una forma de estar en el mundo que a menudo nos hace fácilmente reconocibles, nos une y nos mueve a hacer comunidad, asturianía, patria. Allí donde he preguntado, con todo el que he hablado de inmigración, todas las personas que me han hablado de él, os puedo asegurar que son muchas, porque son legión de personas que lo han tratado y han sentido su afecto y su gratitud. Todas destacan por encima de todo una palabra: colaboración. Casas es colaboración, solidaridad pura, desinteresada. Eso y un profundo amor por Asturias y los asturianos. Solo así se comprende una trayectoria tan larga al servicio de los demás, comprometiendo su tiempo, su bienestar, para ayudarnos a todos, para dar su apoyo a toda la comunidad asturiana en el exterior, allá donde hacía falta. Y así, un año tras otro, en momentos a veces muy difíciles, durante más de 30 años. Y eso es precisamente lo que explica que hoy estemos todos aquí. Algunos muy próximos, otros en la distancia, pero conscientes de que lo que la distancia física separa es mucho menor que ese sentimiento de comunidad que nos une, de pertenencia, de vinculación con unas personas, una tierra y unos ideales que Casas contribuyó a asentar y a difundir por el mundo y que podemos llamar asturianía. Un abrazo muy fuerte para todos y Pusi Asturias.
distinciones que más le gustaban a José Luis era ser el primer Mieres en el mundo, porque él era de Mieres. 2 días o 3 antes de morir, la presidenta de Mieres en el mundo, Loli, lo llamó. Y lo llamó precisamente para felicitarlo por esta distinción. Me ha pedido que os diga lo que en aquel momento ella le dijo a José Luis. Querido amigo, ha sido para nosotros una gran satisfacción saber que tu trabajo al frente de los centros asturianos en el mundo ha sido reconocido y hoy recibes la manzana de oro a título póstumo. Hoy tu familia estará rodeada de amigos y compañeros que han acudido a Madrid para compartir este día tan especial y que estoy segura que desde donde estés lo estarás celebrando. Para nosotros significa también que el título de Mierenses en el mundo que recibías hace años y que nosotros entregábamos por primera vez, ha sido un orgullo compartir contigo ese momento. Decirte que con mis palabras me siento un poquito más cerca y aunque no esté ahí, este aplauso que ahora arranco lo enviamos desde Mieres con gran alegría. Felicidades. Quiero... me dijo que por favor os trasladase a la familia que Mierenses en el mundo quiere hacer un homenaje a José Luis Casas cuando sea posible y en cualquier momento que os acerquéis a Asturias. Muchas gracias. Gracias, Begoña. María Antonia, por favor. María Antonia Fernández Felgueroso es presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Señor presidente, miembros de la mesa, familia de José. No está bien, ¿no? Se me oye, ¿no? Familia de José Luis Casas, señoras y señores, muy brevemente, como ha pedido el presidente, porque somos muchos los que queremos hacer uso de la palabra. Gracias por hacernos partícipes de este hermoso acto de justo reconocimiento con la entrega de vuestra preciada manzana de oro a título póstumo a José Luis. En nombre propio y como presidenta y representante del Consejo de Comunidades Asturianas, me adhiero a las sentidas y certeras palabras de quienes me han precedido. José Luis tuvo su segunda casa en las casas de los asturianos, que son los centros asturianos. Muy especialmente en este centro asturiano, decano de los centros, que es en el que hoy le recordamos y le reconocemos. Tuve ocasión de conocerle y tratarle en los primeros años de funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas, siendo yo consejera de Cultura del Gobierno asturiano y él muy digno representante de la FICA en el Consejo. Siempre recordaré su bonomía y respetuosos modales, compatible con una firme defensa de su representación de la colectividad asturiana, poniendo de manifiesto los esfuerzos y problemas de los centros asturianos en su apreciable labor de difusión de la cultura, de acogimiento de los asturianos, repartidos por el mundo y de dignísima representación de Asturias. Por eso hoy me sumo con emoción a su recuerdo, al recuerdo de los muchos momentos que en su vida dedicó a la asturianía. Felicitaciones y afecto para la familia, que siempre le arropó y alentó en su dedicación a los demás, pese a restarles tiempo para ellos. Muchas gracias. Gracias, María Antonia. Ignacio Buqueras, por favor. Presidente, miembros de la mesa, Carmina, Fernando, Nieta. Estoy aquí fundamentalmente por dar un homenaje a la memoria de José Luis Casas. Yo en el año 80 era presidente de los catalanes de Madrid, del Círculo Catalán de Madrid. Y en el año 83, un asturiano ilustre, presidente de esta casa, de este centro, Cosme Sordo, me convenció a mí y convenció a todos los representantes de los diferentes centros
de toda España que me eligieran presidente de la Confederación de Centros Españoles, casas regionales, casas provinciales, etc. Tengo que decir que conté con la especial colaboración de todos los españoles de las diferentes casas regionales. En aquellos momentos, si mal no recuerdo, eran 387 las casas regionales que estaban en España. Pero indudablemente, desde el primer momento tuve un apoyo muy próximo de varios asturianos, entre ellos José Luis Casas, que fue el primer secretario general que yo nombré como presidente de esta Confederación de Casas Regionales. Organizamos, yo solamente estuve 5 años, yo siempre en la sociedad civil, y siempre he dicho en la política, es máximo un mandato, y si los demás quieren, una reelección, no más. Hay que dar paso concretamente a esto. Esto indudablemente a algunos molesta. Yo estuve del 83 al 88. En el 83 organizamos por primera vez en España un primer Congreso Nacional de Casas Regionales que se celebró en Barcelona. En el año 85 celebramos un primer Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones que está frente a Santiago Bernabéu. Y en el año 88, que es cuando yo terminé, se organizó el primer Congreso Mundial de Casas y Centros Españoles que se celebró en la Universidad de Salamanca y que clausuró en aquellos momentos el que era presidente de Castilla y León, José María Aznar. Y ahí estuvieron desde Enrique Tierno, que era el alcalde de Madrid, y muchas otras personalidades. Estos libros que después voy a entregar al presidente reflejan este primer Congreso Nacional con un libro que se titula Redescubrir América, Descubrir España. Yo con este motivo hice 5 viajes desde el Canadá a Punta Arenas, que está al sur, concretamente Argentina, de esto y de Chile, visitando centros españoles, pero muy especialmente los centros asturianos. Los centros asturianos en América siempre se han distinguido, ahora yo hace años que no los he visitado, no tengo yo nada que ver con el sector, aunque lo admiro, concretamente por no solamente defender la asturianía, sino defender España. Y esto es importante, que todos nos podamos sentir orgullosos. Por tanto, el último libro que no se ha presentado por la pandemia, lo titulé Objetivo España en el mundo, radiografía de una realidad desaprovechada. Aquí explica las casas regionales, estos congresos nacionales hispanoamericanos y mundiales celebrados, y la realidad es que ni nuestros políticos, ni nuestra sociedad, ni todos en general sabemos aprovechar esta fuerza que tienen los centros asturianos, los centros gallegos, los centros catalanes, los centros andaluces, etcétera, etcétera, en el mundo. Con lo cual, yo espero que este centro asturiano de Madrid, que siempre ha sido un referente, pueda continuar batallando, y si se celebraron congresos hispanoamericanos, si se celebra un congreso mundial, estos congresos puedan continuar celebrándose en el futuro y en el tiempo. Muchas gracias a todos y viva José Luis. Pues muchas gracias, Ignacio Buqueras, y tiene la palabra Víctor Mayano, por favor. Esto de hablar con bozal, no sé si se me da bien, pero estoy seguro que se me da mal. Yo traía un papelín, pero como no soy de letras, voy a hacerlo de palabras. La relación de los Casas con los Malladas viene de lejos. Y el leer pierde fuerza, entonces por eso lo digo así, voy a ser un atropellado. Pero sí puedo decir que soy de Mieres y que lo que hemos llamado siempre el quinteto mielense, que estaba compuesto por el padre Ángel, el matrimonio Casas y el matrimonio Mallada,
Cualquier cosa que había, por lejos que fuera, allí nos desplazábamos unos a acompañar a los otros. Bien recordar a Carmina cuando en Mieres les hicieron el homenaje el mismo día a Ángel. Yo pido perdón, pero para mí es Ángel el cura, y así le tengo en el móvil apuntado. Por supuesto que es el padre Ángel, pero la confianza sabéis que da asco, igual que en esta intervención mía. Pero nosotros nos desplazamos desde Oropesa del Mar para estar con ellos en Mieres. Cuando le dieron la carabela también a Ángel, pues la misma historia, allí nos presentamos y allí luego íbamos a comer. Hablar de José, pues, qué sé yo, lo que se puede decir, lo van a decir, lo han dicho y lo dirán, y lo que no se puede decir me lo voy a callar. Entonces, bueno, pues esto es porque hemos convivido, hemos criticado a tantos, hemos hecho tantas cosas que no las voy a contar aquí. Lo único que sí digo es que hay que tener mucho cuidado con una cosa. Bueno, claro que los dos mierenses por excelencia, o si queremos ser los tres, y si queremos llevarlo a 4, es José Casas, el padre Ángel, Víctor Manuel y Javier Fernández. Y bueno, yo soy amigo de todos ellos, pero soy el que lleva la maleta de todos ellos. Por otra parte, quería decir que José Luis siempre tendrá su tiempo, pero a mí me preocupa Carmina. Y para Carmina, aquí estoy. Muchas gracias a todos. Están también con nosotros, que se me había olvidado nombrarlos, disculpan, Marta Arbas, está igualmente Alba Rosa, también Carlos Martínez, allí al final. Muchas gracias. Ahora, por favor, Pilar, ¿podrías leer las adhesiones, si eres tan amable? Sí. Pilar 10 con José. Buenas tardes. Os leo. Por indicación de la delegada del Gobierno de Asturias, doña Donia Rosa Carballido, se une al acto y expresa el no poder estar aquí. También tenemos otro email del Centro Asturiano de Barcelona. Cosme de Lleida, Carmina, tú que es amigo, es el presidente de la Federación de Casas Regionales en Lleida, nos mandó un audio que hemos transcrito. Muy buenas tardes a todas y todos. Permitidme a mí también adherirme a este homenaje que se hace a nuestro queridísimo José Luis Casas Villanueva, persona entrañable allá donde los haya. La verdad es que a mí me enseñó mucho tras haber estado al frente de nuestras entidades, las casas y centros regionales y provinciales. La verdad es que su amistad perdurará por todos los tiempos. Aunque una persona nos deje de esta tierra, seguro que en algún sitio nos estará enviando el empuje para que sigamos adelante con ese gran proyecto que era sobre todo mantener nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Tuve la posibilidad de compartir muchas cosas con él, encuentros y sus jornadas, congresos, festivales. También tuve la posibilidad de estar en Lleida con él y con su esposa Carmen, su querida Carmen, y compartimos en Lleida esas jornadas de encuentro, esa pleb del Caracol y otros muchos acontecimientos en los cuales él quiso participar. Inclusive participó en un encuentro en las comunidades aragonesas del exterior y también tuvimos la posibilidad de estar en muchas poblaciones, en las cuales nos enseñaron ante todo a ser personas. Es lo que él siempre nos demostró. Ser un buen amigo, una gran persona y un trabajador por los demás. En este homenaje me quiero unir con mis casas y centros regionales en Lleida. La federación es pequeña, pero no por ello deja de ser activa y querida por todas vosotras y vosotros. En este homenaje quiero enviar un saludo cordial a todos los que lo habéis promovido. Él siempre estaba muy presente con nosotros. José Luis fue una persona entrañable, una persona que me pisó, siempre sembró, y eso a nosotros nos enorgullece. En nombre de la Casa de Andalucía de Lleida, la Casa de Aragón, la Casa de Cantabria, la Casa de Castilla y León, de Extremadura, de Galicia, la propia Federación y las adscritas de Aragón en Mollerusa y Andalucía en Balaguer, os envío el cordial saludo. Mi muestra de aprecio y solidaridad con toda la familia, a la cual tuve la posibilidad de poder conocer de forma especial a Carmen y ese querido centro asturiano
al cual en tanto tiempo dedicó, tanto cariño demostró. A él y a todos los que estáis ahí, siempre recordaré ese homenaje que se le hizo, en el cual tuve la posibilidad de hacer de speaker, de hacer de conductor del acto, cosa que siempre guardaré en mi gran saco, donde pongo todos los buenos recuerdos y que seguro que estarán los vuestros. Para todos mis amigos y amigas de las casas y centros aragoneses, extremeños, gallegos, castellano-manchegos, en fin, todos, los asturianos, por supuesto. Son tantos y tantos los recuerdos que me traen que en este momento quiero que vayan con mil. Gracias, José Luis. Gracias, Carmen, por ser como habéis sido con nosotros. Estés donde estés, José Luis siempre intercede por nosotros para que sepamos mantener la llama encendida de esas comunidades autónomas que un buen día tuvimos que dejar. Todos unidos hacemos una España mejor. Gracias y felicidades. Tenemos también una carta de Paz Fernández Felgueroso. Querido presidente, querido amigo Valentín, desde Asturias quiero sumarme al acto de entrega póstuma de nuestro máximo reconocimiento y galardón, la manzana de oro del centro a nuestro amigo común, tristemente fallecido José Luis Casas. Un muy merecido reconocimiento por su dilatada y fructífera trayectoria de compromiso y trabajo con el Centro Asturiano de Madrid, que siempre ha llevado en su corazón, con inmenso orgullo con todos los centros asturianos y casas de Asturias repartidos por España y el mundo. Llevó a cabo José Luis en su condición de presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos una meritoria labor de defensa, de aportaciones y propuestas de mejora de los centros asturianos y de la cultura asturiana, de la emigración y de su Asturias, en la que tenía sus raíces. He tenido el honor de compartir con José Luis responsabilidades en el Consejo de Comunidades Asturianas. En recientes pasados años, yo mi condición de presidenta y él en el de vicepresidente, y por tanto la oportunidad de trabajar conjuntamente por lo mejor para los asturianos y asturianas allí donde estuvieran. Mi recuerdo de José Luis es, como en Asturias solemos decir, como expresión máxima de valoración, era de un gran paisano. Un asturiano noble, exquisito en su trato y luchador incansable por los centros asturianos, que tan dignamente representó. Querida familia de José Luis, querida Carmen, un muy afectuoso y fuerte abrazo en este día, en este acto de recuerdo y reconocimiento a la persona de vuestro y de nuestro querido José Luis. Tenemos también otra nota del presidente de la Confederación Española de Casas Regionales, José Luis Bellido. En el día de la entrega de la manzana de oro del Centro Asturiano de Madrid nos adherimos al acto considerando que la labor desarrollada por nuestro presidente, que en paz descanse, en el ámbito nacional y la no menor a nivel de su propio centro, así lo merece muy dignamente. Nuestra más entusiasta felicitación que suponemos recibirá Carmen, su querida esposa y vuestra admirada señora Faro y Día muchas veces y en muchas ocasiones, al menos en las mías personalmente. Abrazo sincero, mucho cariño y nuestro sentimiento de alguien que no podremos ni queremos olvidar nunca. También José Luis Bellido, como presidente de la Federación de Casas Regionales y Centros Provinciales de Castilla y León, agradece al Centro Asturiano ese homenaje y entrega tan merecido a José Luis Casas Villanueva de la Manzana de Oro. A ti, Olga, particularmente como coordinadora y ponente del homenaje, te encargo fervientemente trasladar la felicitación de la Confederación, de su presidente, miembro de la Junta Directiva y Federaciones adscritas, y un especial abrazo con todo el cariño del mundo a Carmen. Tenemos también un email de Joaquín Visión e Isabel. Nos unimos con afecto al acto de entrega de la manzana de oro del Centro Asturiano de Madrid a nuestro querido amigo don José Luis Casas, quien durante tantos años se dedicó a trabajar con éxito para todos los centros asturianos y de forma especial para este de Madrid. Lamentamos no poder acompañaros hoy por razones sanitarias y rogamos trasladen a su esposa Carmen, su hijo Fernando, al resto de familiares y amigos, nuestra felicitación por tan merecido reconocimiento. El presidente, Junta Directiva y socio del Centro Asturiano de Castellón se adhieren también al emotivo acto. Tenemos otra carta dirigida a nuestro presidente Valentín Martínez Otero, de José Manuel Conde, presidente de la Casa de Cantabria. Estimado Valentín, en el nombre de los socios de la Casa de Cantabria, Junta Directiva y el mío propio, quiero transmitirte nuestra felicitación por la concesión al título póstumo de la manzana de oro a don José Luis Casas Villanueva, con quien la Casa de Cantabria Madrid siempre mantuvo una estrecha y excelente relación personal, y en el área profesional acentuada en su época de presidente de la Confederación Española de Casas Regionales y Provinciales. Un fuerte abrazo. Otro email de Víctor Montes Amiega. Con motivo del homenaje al título póstumo de la antigua nacional a don José Luis Casas Villanueva, sin más estas palabras para su familia, su esposa Mari Carmen y sus hijos, para mandarle todo nuestro cariño, apoyo y afecto que todos les tenemos siempre, y más en estos momentos de mi madre Angélica Amiga Zapico y mío propio. Manifestarles nuestra más sincera enhorabuena y felicidades por tan importante galardón de la manzana de oro y tan merecido a nuestro querido José Luis Casas Villanueva, que tanto y bien siempre hizo por el Centro Asturiano de Madrid. Un fuerte abrazo para todos. También tenemos
Como nota de Alfredo Menéndez y Mari. Querida Carmen, tanto Mari como yo sentimos mucho no poder acompañaros en este día tan emotivo. Yo compartí muchos años en la Junta Directiva con José Luis, como bien sabes. Recibe nuestro cariño y abrazo más sincero. Recibimos otro email, querida y apreciada familia Casas. Ante la imposibilidad de nuestra presencia física en Madrid con vosotros, nuestros mejores deseos y todo nuestro cariño por esta manzana tan merecida. Carmina, siempre os tenemos presentes. Abrazos. Los Algueno. Marisa Díaz Peláez. Querida Carmen, siento muchísimo no poder estar hoy contigo en el homenaje que el centro hace a José Luis. Sabes bien lo que os aprecio en relación tan estrecha que siempre hemos tenido. Llevo 9 meses viviendo en Asturias y por eso hoy no estoy con vosotros. Recibe todo mi cariño y un abrazo muy grande. Rafael García y Concepción Domínguez. Querida Carmina, queremos enviarte en nuestra línea nuestro abrazo más sincero en este homenaje a nuestro querido amigo José Luis. Motivos de salud nos impiden estar hoy contigo como hubiera sido nuestro deseo. Deseamos que te sientas arropadas por muchos amigos que siempre habéis tenido a lo largo de todos estos años de dedicación al mundo de las casas regionales, con todo nuestro cariño. Miguel Moreno, el director del Grupo de Teatro y Blanca. Querido José Luis, nos dirigimos a ti directamente porque estamos seguros de que estás compartiendo este momento. Todo lo que diste al Centro Asturiano de Madrid te hace sobradamente merecedor de la manzana de oro, aparte de tu ingente aportación desde FICA y la Confederación Española de Casas Regionales y Provinciales. Lo que por uno u otro motivo nos habéis abandonado en medio de esta época terrible que nos ha tocado vivir, estáis doblemente presentes en nuestro recuerdo y vuestra ausencia nos resulta especialmente dolorosa. No podremos acudir al evento, pero nuestro pensamiento y cariño vuelan hasta ese acto de justo reconocimiento y hasta los momentos que hemos compartido contigo. Un beso especial y un fuerte abrazo para Mari Carmen. Queridos Carmina y Fernando, imaginamos sabéis lo mucho que lamentamos no poder acompañaros esta tarde en este homenaje tan merecido y emotivo que tributa al Centro Asturiano de Madrid a nuestro querido amigo José Luis. Por una cita médica que no hemos podido cambiar nos lo impide, estamos con vosotros. Con todo nuestro cariño, Nacho, Yolanda, Paula y Álvaro. Gracias. Gracias, Pilar. Sí, gracias, Pilar. Bueno, me estaba diciendo, perdón que introduzcamos este comentario, muchas gracias a todos los que nos han escrito, por supuesto que se han adherido al acto, pero el presidente de la FICA me estaba diciendo que había enviado una adhesión, sin embargo aquí no estaba. Manolo, como estás aquí en la pantalla, ¿la enviaste a Secretaría del Centro? Sí, la he mandado aquí al Centro Asturiano de Madrid. Sí, pero la dirección del Centro Asturiano. A info, sí. ¿No sabéis de eso? La leo yo ahora mismo, si quieres. Hasta hoy a las 3 de la tarde no se había recibido. Hasta hoy a las 3 de la tarde no se había recibido, entonces. De todas formas, si quieres la leo yo ahora mismo. Eso es lo que iba a decir, que por favor nos la leas. Estas son, Muy bien. te lo agradezco porque así compensamos un poco. Entonces, Armando, por favor, te voy a pedir cómo se acopla esto para que se le oiga. ¿Ya se le oye bien? Se le oye. Pues adelante, Manolo. Mejor Sí, perfecto. La técnica. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí, aunque no han podido ir por razones médicas. Me ha dado una reacción de fiebre de la vacuna que me vincularon el lunes y hasta esta mañana pues tenía 37 y pico de fiebre. Pero bueno, yo creo que ya hasta ahora estoy bastante mejor. Y me ha sido imposible estar ahí por el Centro Asturiano de Alicante, en Madrid, en la entrega de la manzana de oro a mi querido amigo José Luis Casas, mirense, asturiano donde los haya, siempre apoyando a la tierrina, trabajador infatigable con la inmigración, muy buena gente. Amigo, fuiste mi maestro, mi compañero. Durante muchos años fui el secretario de la FICA, Federación Internacional de los Asturianos, que tú dirigías y fuiste de los fundadores, junto con Cosme y muchos otros. José Luis, cogí tu testigo e intento llevarlo con dignidad, trabajo y eficiencia, como tú lo hiciste durante largo tiempo. Pronto pasarán 2 años desde que nos dejaste y hoy quiero, junto con muchos otros que estáis ahí y en la distancia, poner en valor tu gran trabajo e impronta que dejaste en todos los que te conocimos, en tu trabajo con la migración asturiana, así como en ese magnífico Centro Asturiano de Madrid y en las casas regionales y en todos los lugares que tuvieron la suerte de visitar. Amigo, te echo de menos. Allá donde estás, donde estés, un enorme abrazo y otro muy grande para Carmina, Fernando y toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias.
Manuel de Barros, presidente de la FICA. Gracias a todos por comprender que teníamos que leer estas adhesiones y dar la palabra a distintas personas como es natural. Y ahora, por favor, seguimos con la estructura del acto y seguidamente tiene la palabra Olga Alberca, que es la presentadora propiamente dicha. Adelante, por favor. Buenas tardes. Soy Oriene, que no estoy, es una pena. Bueno, señor presidente del Centro Asturiano, Carmina, hijos y nietas, amigos en general que están aquí todos de Carmina y autoridades, muy buenas tardes. Por fin estamos haciendo este acto de homenaje a nuestro querido amigo José Luis Casas Villanueva, con la tristeza de que no pueda estar presencialmente junto a nosotros, como hubiera sido su deseo y el nuestro, pero sí con la seguridad de que está espiritualmente. Pues como alguien dijo, mientras se recuerde a la persona, ésta no muere. He aceptado esta enorme responsabilidad de dirigir estas palabras dedicadas a José Luis Casas en este merecido homenaje que hoy le rinde el Centro Asturiano, con ocasión de entregarle su premio más preciado, la Manzana de Oro 2019, para cumplir el deseo de José Luis, ya que personalmente me encargó y acompañara en este acto tan entrañable para él. En aquel instante le dije, desde lo más hondo de mi corazón, que no soy la persona más idónea para ello, puesto que a pesar de haber trabajado muchos años juntos por y para la Confederación, no tengo la suficiente información sobre su vida y obra. No obstante, con suma cautela y mucho afecto voy a participar con mis sencillas palabras, pero cálidas y sinceras, en este homenaje a nuestro querido amigo José Luis, asturiano de pro, que ha vivido a lo largo de muchos años íntimamente unido a este centro, que fue para él su segunda casa. Cada uno de los presentes, desde su personal relación con José Luis, recordará ratos agradables y otros discutibles, dependiendo de los tiempos compartidos, pues todos sabemos que en nuestras casas regionales ha habido y sigue habiendo problemas de todo tipo. José Luis fue un hombre que se volcó íntegramente con el mundo de las casas regionales, vocación que le absorbió parte de su existencia, como bien sabemos los hombres y mujeres que formamos parte de este colectivo. Nacido en Santullano de Mieres, cursó estudio de profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Oviedo y más tarde se licenció como economista en la Universidad de Madrid. Casó con la asturiana Carmen Vilasantos y tuvieron 2 hijos. Profesionalmente trabajó como economista, desempeñando el cargo de director financiero en el Grupo L'Oréal de París, donde se jubiló hace unos años. José Luis Casas, aparte de su quehacer profesional, tuvo desde muy joven grandes inquietudes por el quehacer de nuestros emigrantes fuera y dentro de España. Esta vocación le hizo involucrarse en este centro que tanta experiencia tiene sobre la emigración asturiana. Primero como socio desde julio de 1966 y después pasando a formar parte de su junta directiva en el 1967 como secretario general, hasta 1983, que pasó a ocupar el cargo de vicepresidente tercero. En 1988 presidente segundo y en el 2013 vicepresidente primero, cargo que desempeñó hasta 2019. Junto al Centro Asturiano, tomando el relevo de don Cosme Sordo, querido presidente también de este centro, fue nombrado en el año 1992 presidente de la FICA, Federación Internacional de Centros Asturianos, cargo que ocupó hasta el 2016, pasando a recibir el título de presidente de honor. Desde este cargo de FICA continuó seguir cumpliendo su vocación emigratoria, efectuando viajes por todos los centros asturianos ubicados en el continente americano, Argentina, México, Venezuela, Uruguay, etc., así como otros centros de Europa, siempre acompañando al presidente del Principado y construyendo políticas de migración asturiana. Otra institución en la que trabajó con ahínco fue en la Federación Española de Casas Regionales y Provinciales, fundada en 1981, entre otros, por don Hermenegildo Moreno Serna, presidente, asimismo, de la Casa de la Mancha, hoy Casa de Castilla-La Mancha. Corría el año 1991 y en una asamblea celebrada en Estella surgió la idea de cambiar el nombre de Federación a Confederación. 2 años más tarde, en 1993, la Asamblea General cambió la Junta Directiva, en cuya candidatura iba como presidente don José Luis Casas Villanueva y la mía como tesorera interventora. Y es aquí cuando tuve la oportunidad de conocer a nuestro homenajeado, haciendo muy buenas migas, cada uno desde su cargo, y tratándonos siempre con un riguroso respeto, admiración y cariño,
que fue creciendo con el paso de los años y ha llegado hasta nuestros días. A mi entender, la etapa de la Confederación mandatada por José Luis abarcó los años más fructíferos de la institución, pues desde el principio se apostó por la constancia y esfuerzo para llegar a cumplir los objetivos marcados por los estatutos de la misma, entre los que destaco su relación y programación con el Gobierno. Se hicieron jornadas para mayores y jóvenes y numerosos encuentros en las distintas federaciones como Barcelona, Valladolid, Lleida, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Castilla y León, Medina del Campo, Mérida, etc. Las famosas cenas de gala o días de las regiones, que anualmente se celebraban en distintos palacios o castillos, en las que también se elegía la reina de las casas regionales y se entregaban los nombramientos de socios de honor, día que era muy apreciado por todos los afiliados de las casas regionales, no solo de Madrid, sino del resto de España, pues era un punto de encuentro muy importante para estrechar lazos e intercambiar relaciones entre directivos y miembros asociados. Quiero destacar una jornada de migración que tuvo lugar en el 2008 por celebrarse en nuestra Casa de Castilla-La Mancha en Madrid bajo el título de Solidaridad y homenaje al retorno migratorio, en la que participó entre otros don Luis Miguel Maza Alcázar, director general de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Deseo poner en relieve que José Luis siempre se mantuvo alejado de la política, haciendo honor a lo que marcan nuestros estatutos, destacando su personalidad tolerante y nada centralista, de ahí su simpatía por todas las federaciones que componían la Confederación, pero en especial por la de Lleida, que era la más pequeña y la consideraba como la hija menor, motivo por el que siempre la trató con mucho afecto. Y qué decir de su gran capacidad humana que le llevó a mantener relaciones con personas de diversos tipos y condiciones, como por ejemplo de la talla del Padre Ángel, con el que mantenía una gran amistad y una estrecha colaboración. A la etapa de José Luis Casas en la Confederación se debe la realización de varios congresos, entre el que quiero destacar el número 4, que bajo el título Un paso adelante, 125 años de historia y sociedad cultural, se celebró en el año 2007 en la Universidad Carlos III en Getafe. También durante su mandato y por espacio de bastantes años se publicó una excelente revista bajo el título de Casas Regionales de España, gracias también a la colaboración económica que prestó el Grupo L'Oréal, empresa donde trabajaba José Luis. La revista recogía todo el trabajo desarrollado por la Confederación a lo largo del año. Las relaciones institucionales de este periodo al que nos estamos refiriendo fueron inestimables y beneficiosas, procurando cumplir con el objetivo primordial de hacer comprender a los políticos el impulso constante que las casas regionales ubicadas en la Confederación venían realizando para alcanzar su labor sociocultural e intentar su reconocimiento y consideración. Así, por mencionar algunas, diremos que nos abrió sus puertas el Palacio de la Zarzuela, con su majestad el rey don Carlos I, en 1982, y el Palacio de la Moncloa con Felipe González, en su calidad de presidente de la Nación. Fuimos recibidos por los ministros Jordi Sevilla Segura y Jesús Posada Moreno, ambos de Administraciones Públicas. Con Jordi Sevilla, la Confederación, en el 2007, firmó un convenio para la celebración del Congreso Estatal de Casas Regionales de Getafe, dotado con una gran cantidad de euros. Nuevamente nos recibió don Jesús Posada Moreno cuando ostentó el cargo de presidente del Congreso, don Ignacio Barrero Valverde, presidente del Senado, doña Esperanza Aguirre y Gil Diezma, durante su cargo de ministra de Cultura, alcaldes de Madrid como don Juan Barranco Gallardo, don José María Álvarez del Manzano, y la directora general de Ordenación de las Migraciones, doña Ángeles Muñoz Uriol. Por último, no quiero olvidar a las consejeras de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña Purificación Arteaga y doña Guadalupe Martín González, así como a don Francisco Tomé González, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, por su constante apoyo a la Confederación. En este punto no tengo por menos que resaltar la gran colaboración que la Confederación tuvo con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de las consejerías de Bienestar Social y Presidencia, junto a los alcaldes de Almagro, durante la friolera de 23 años para realizar la muestra de teatro que anualmente se realizaba en los 2 últimos fines de semana de septiembre. Resumo que esta actividad ha sido una de las más preciadas e importantes que ha realizado la Confederación,
tanto por el bello entorno de los incomparables escenarios donde se llevaban a cabo las diversas representaciones, como por la buena acogida que los grupos teatrales de las distintas casas de España la dispensaban. Los grupos trabajaban con gran ánimo para ganar la muestra de su federación respectiva y poder así participar en la muestra de la Confederación en la ciudad de Almagro, una del Teatro Español. Días maravillosos los vividos en Almagro, que dio opción a la vez a contemplar distintas y hermosas obras de los mejores autores y visitar los lugares más emblemáticos de esta comunidad castellano-manchega. Sin duda, esta simbiosis que vivimos entre Asturias y Castilla-La Mancha hizo que José Luis y yo camináramos juntos en esta aventura quijotesca que sin lugar a dudas representó esta muestra del teatro de Thalía. Aventura que compartimos con muchos más directivos y autoridades locales y comunitarias. Ejemplo de lo que digo fue la gran amistad que surgió entre José Luis y varios alcaldes de Almagro, destacando la figura de don Luis López Conde, fallecido el año pasado a sus 94 años, histórico y muy querido alcalde que llevó la batuta de Almagro por espacio de 3 legislaturas. Muy trabajador y con una gran vocación pictórica, como lo demuestran los 2 cuadros que regaló a José Luis en agradecimiento al progreso que las muestras de teatro anuales de la Confederación proporcionaban a la ciudad de Almagro, cuadros que conserva en un lugar preferido de su casa. También aprovecho para recordar que en esta localidad se celebró una de las jornadas de folclore más interesantes que fueron programadas por la Confederación. Voy a decir unos títulos de los que tiene José Luis. En el año 1999 recibió la Madreña de Oro por parte del Centro Asturiano de Sevilla. En el 2009 recibió de la Asociación de Mierenses en el Mundo de Mieres el Premio de Mierense del Año. En el año 2015 recibió el título de Presidente de Honor de la Finca. En el año 2016 recibió el título de Presidente de Honor de la Confederación Española de Casas Regionales. Y hoy, como broche de oro, su esposa, doña Carmen Vila, va a recibir en su nombre el prestigioso y querido galardón La Manzana de Oro 2019, con que este centro premia a sus asturianos más estimados y respetados. Estos galardones y otros muchos que no cito manifiestan el gran cariño que le han profesado sus paisanos asturianos como reconocimiento a su gran impulso y compromiso por los emigrantes. José Luis Casas, siendo presidente de FICA, fue creador del trofeo Carabela, al objeto de distinguir a paisanos y personalidades destacadas por su ayuda a la emigración en Asturias y cuya entrega se hace anualmente en Gijón. Acto muy emotivo y brillante, pues tuve la suerte de estar invitada en el celebrado en el 2016, puesto que en esta ocasión fue entregado al homenajeado y del que tengo muy buenos recuerdos, sin poder olvidar la suculenta y emotiva espicha con la que fue clausurado. Para terminar, quiero resaltar la gran labor que a la sombra, y por ello, más importante, ha venido realizando su esposa Carmina durante todos los años que han pasado juntos. Quizás sin su apoyo, su tolerancia por el tiempo robado a la familia para dárselo a las casas regionales, su comprensión y su generosidad, no hubiera sido posible la trayectoria de José Luis en el mundo de las casas regionales. Gracias a este centro que le acogió y que con este acto está dando muestras del reconocimiento a su ardua labor, gracias a su familia y gracias, en definitiva, a José Luis, a quien debemos estar todos agradecidos por ser uno de los más grandes hacedores del mundo de las casas regionales en general y de la emigración asturiana en particular. Para ti, José Luis, todo mi cariño y recuerdo. Casi no podía respirar muy bien. Pero no he sido yo en esta ocasión, aunque suelo decirlo en otras, pero no. Ahora, muy bien, y muchas gracias por estas bellas y emotivas palabras sobre José Luis Casas. Gracias de verdad. Y ahora vamos a proceder a la entrega de la manzana de oro concedida a José Luis y entregada a su esposa Carmina. Pero Carmina, creo que no tienes ojal para que yo te la ponga.
manzanina sin hojal. Es que ya sabes que es... Pero bueno, se la entregamos igual. Carmina, la tienes ahí, que no se caiga. Si la guardas mejor tú, Armando, para que no se... para que no se nos... Fernando, guárdala por favor, porque es que si no de aquí se cae. Mira, cógela en la mano, eres tan amable. Y vamos a leer el título que dice así, el diploma que acompaña a la manzana, que la acredita. El Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don José Luis Casas Villanueva por haberle sido concedida la manzana de oro, máximo galardón de esta casa regional por su trayectoria y dedicación al Centro Asturiano de Madrid y en general a las casas regionales. Firmado por Pilar Riesco Menéndez, secretaria general, y un servidor, como presidente. Muchas gracias, Carmina. Sí, yo creo que unas palabrinas. Querido presidente, muy querido presidente, querida Olga, expresidenta de la Casa de Castilla-La Mancha, gracias, muchas gracias por cumplir el deseo de José Luis, que te dijo le gustaría que fueras tú la persona que leyera su currículum el 21 de abril de 2020, con motivo de la imposición de la manzana de oro que el Centro Asturiano de Madrid le había concedido a largos años de trabajo y amor a su querida Asturias y en particular al Centro Asturiano de Madrid. Desgraciadamente el 14 de marzo se cierran por la pandemia todos los centros de Madrid. José Luis no puede recibir su querida manzanina. Se puso enfermo, cada vez peor, y desgraciadamente Dios se lo llevó el 15 de julio, que en paz descanse. Muchas gracias a Begoña y María Antonia, que habéis venido las dos desde Asturias, de nuestra querida Asturias, a estar aquí con él, con nosotros. Gracias. Gracias de mis hijos y nietas por estar hoy con nosotros, queridos amigos y amigas, a todos los amigos que no habéis podido hoy estar aquí y nos veis por online. Gracias a todos y que nuestro querido Centro Asturiano siga adelante. Podamos vernos más tiempo. Gracias. Pues muchas gracias, Carmina, por tus palabras. Gracias a ti. Y por todo. Siempre. A todos. Y vamos, por favor, ahora todos juntos a cantar el himno de Asturias, según hacemos en el caso. Ha sido un acto muy hermoso, extrañable, con distintas intervenciones. Vamos a hacer lo posible por recoger los discursos, las palabras que se han pronunciado a través de una separata, y se nos ha olvidado, perdón, que hablase Fernando. Disculpa, Fernando, pues adelante, acércate a la... Gracias. Luego, si algunos de los que habéis intervenido, perdonad, nos pasáis las palabras, pues con mucho gusto las publicamos en una separata. Ignacio, que estás atrás, si nos pasas unas breves palabras, lo mismo Víctor, por favor, pues las publicamos.
las tuyas también ya las recogemos. Siéntate, Carmina, por favor. Vamos a escuchar a ti. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por todas vuestras palabras. La verdad es que para mí en muchos momentos me ha costado, y no sé si voy a poder terminar esto, me ha costado bastante acordándome de mi padre y de todo lo que ha supuesto para mí y para el centro estudiantil. Mis padres vinieron jóvenes desde Asturias, buscando, como muchos otros, nuevas y mejores oportunidades para su familia. Como otros españoles que emigraron, mitigaron la añoranza de su tierra y de su familia, buscando refugio en los centros regionales que en aquellos años eran la casa común, donde se encontraban, se ayudaban y se daban ánimos para seguir adelante. Con ese sentimiento de pertenencia a nuestra querida tierra asturiana y la necesidad vital de estar cerca de ella, nació el segundo compromiso importante en la vida de mi padre, el Centro Asturiano de Madrid. Dedicó el tiempo que le dejaba el trabajo y la familia a trabajar por y para el Centro Asturiano, de forma desinteresada y con el único objetivo de que fuese la casa de todos los asturianos en Madrid. Sus hijos aprendimos de él que ser asturiano es sentirse orgulloso de haber nacido en una tierra libre, acogedora, trabajadora, a la que él dedicó, a través del Centro Asturiano, toda su existencia. No necesitó preguntarse qué podía hacer Asturias por él. Él siempre supo que tenía que dar lo mejor de sí mismo para su tierra asturiana. Con gran pesar porque la pandemia no le haya permitido recoger la manzana de oro del Centro Asturiano, un galardón que tanta ilusión le hacía, que con tanto orgullo hubiese lucido y que resume lo que ha supuesto una vida de entrega a un proyecto, quiero terminar con un gracias, papá. Fernando y a toda la familia, y vamos por favor a cantar el himno de la